bueno, y él cumplió su tiempo, está rehabilitado y, y por sobre todo tiene al Señor en su vida. Yo quería, Esteban, que viniera para que saludara a los hermanos y ven nomás. Y quería que brevemente pudiera saludarlo y contarle cómo ha sido para ti esta experiencia con el Señor. Eh, Buenas tardes. Primeramente, agradecido con el Señor por la oportunidad que tengo de poder transmitir un poco lo que Él hizo en mi vida y también un poco reconociendo la condición y necesidad que tengo de poder testificar el nombre de Él, porque dice que nosotros cuando alabamos al Señor el Espíritu desciende. Dice que en la alabanza se mueve el Espíritu y en este momento voy a alabar el nombre de Él porque ciertamente, como parte de mi pastora acá, hubo un momento en el cual de niño yo me empecé a apartar de los caminos de Dios. Mi madre de niño, ¿puedo contar desde el principio? Sí. Mi madre de niño me introdujo dentro de los caminos de Dios, me enseñó lo que era el Evangelio. Los pastores, hubieron personas instruyéndome desde pequeño, pero ciertamente una de las cosas que yo empecé fue menospreciar la palabra, menospreciar los consejos, menospreciar a Dios, desvalorizar quizás lo que Jesús hizo en mi vida, entendiéndolo, pero ciertamente hay versículos en la Biblia que dicen que en cuanto conocieron a Dios, dice que no le adoraron como un Dios. Y esa fue una de las partes en las cuales yo empecé a errar, empecé a cometer pecados, empecé a relacionar entre mis amigos, ir a las fiestas, a conocer lo que es las mujeres, lo que es droga, empecé a consumir cigarrillos, alcohol. Y ciertamente nunca tuve la capacidad de medir, nunca encomendé mi vida a Dios para que me diera un discernimiento, una convicción de las cosas. Y así fue como empecé a deslizarme poco a poco. Fui probando drogas nuevas, según yo me sentía bien, era buena onda, tenía bastantes amigos, tenía ideas buenas, ideas las cuales ciertamente me estaba hundiendo de a poco. Día a día me estaba volviendo una persona cada vez más del mundo, haciendo las cosas, menospreciando a mi madre, a mis padres, los consejos, siendo que la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Una de las primeras cosas las que yo no hacía, no honraba a mis padres. Y ciertamente nosotros tenemos que sujetarnos también a la autoridad, nos gusta, no nos gusta, porque el juez es Jesús, nosotros no podemos juzgar. Y en esos tiempos yo cumplí una mayoría de edad y me fui, y dije, bueno, yo soy grande, dentro de mis amigos todos lo hacían, dije, ya está bueno, me tengo que ir, ¿qué más voy a hacer acá? Me fui para el norte, empecé a trabajar. Ciertamente la oración de mi madre y de mi familia, Dios me sustentaba a pesar de todo, a pesar de que andaba haciendo cualquier cosa, el amor de Dios me cubría. Y empecé a trabajar, tenía muy buen trabajo, empecé a estudiar ya con proyectos, futuro, carrera. Y hubo un momento en el cual yo tomé una decisión la cual me trajo consecuencias y quizás la voy a mencionar esta noche porque como hay novio acá también, yo empecé a convivir una chica. Y producto de esa convivencia vinieron consecuencias en mi vida. Vinieron consecuencias dentro de mi proyecto. Yo quería trabajar, estudiar, tener familia, igual quizás los pensamientos de cualquiera. Pero producto de eso yo conocí al padre de esta chica y con ese hombre yo me empecé a drogar, con drogas más fuertes. Ya yo te hablo de pasta base. Yo dije en el primer momento, bueno, si probé cigarrillo, probé alcohol, probé otras cosas, y dije, bueno, lo pruebo, bueno, si me gusta, bien, si no lo dejo. Pero ciertamente abrí las puertas del enemigo, fue cuando él entró y se apoderó de mi vida definitivamente, empecé a consumir todos los días. Eran sueldos completos, pasatiempos completos, y al pasar los años la droga me empezó a consumir como persona. Empecé a perder todos mis planes, todos los valores. Empecé a perder a la persona con la que me comprometí, empecé a perder el trabajo. Empecé a hundir en un mundo de droga definitivamente, ya no tenía fuerza, ya no tenía ganas, ya eran años de consumo. Y era toda la plata, al punto de perder todo, incluso dónde dormir, dónde estar. Incluso el enemigo me tenía tan invadido de que ni mi familia acudía, sino que andaba en las calles, haciendo negocios que son ilícitos, haciendo cosas que eran ilícitas.
y incluso no tenía ni siquiera, llegué al punto, ni siquiera de dónde dormir, andaba en las calles, dormía en sillones, dormía entre medio de departamentos vacíos, hasta que un día volví a la casa de mi familia. Y fue en ese día cuando, ese tiempo, acompañé a mi madre a una iglesia, Aposento Alto se llama, que tanto me. Y voy ese día y se me ocurre, bueno, escucho, y algo tocó mi corazón y recordé aquellos tiempos en los cuales yo pertenecía a la iglesia, me congregaba, pero lo veía tan lejos. Había condenación en mi vida, la cual decía, Dios no me va a perdonar. Pero ese día decidí clamar a Dios, me puse rodillas y le dije, mira Dios, no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo esperanza, decía yo entre mí. Todos mis amigos se matan, no se mueren, no los matan, decía yo, y ya está, yo no tengo ganas, si tú quieres hacer algo con mi vida, hazla, pero yo no tengo ganas, le decía. Y en ese momento me paro y me voy de la iglesia, y ciertamente después pasó un tiempo y me perdí peor porque yo no estaba haciendo nada tampoco. Me metí en Coronel, andaba en San Pedro, ya andaba haciendo cosas que no debía, ya me involucré en sectas, en pactos con espíritus. Empecé a relacionarme con personas que tenían un mundo espiritual muy distinto, en el cual ciertamente había mucha plata, había muchas cosas, pero a veces estaba más hundido y yo veía la muerte para mí era un descanso. Recuerdo muy bien la historia de que te habla de la mujer viuda que visita a Elías, que dice que ella juntaba unos leños para comer y luego dejarse morir. Ciertamente mi vida estaba así, yo estaba esperando simplemente dejarme morir porque yo ya no podía cambiar. Dentro de mi lógica, dentro de mi razonamiento, no había salvación para mi vida. Pero fue en ese momento que estuve como 9 meses perdido en ese lugar, en el que Dios empieza a hacer la obra. Y es lo que quiero testificar esta noche, de que Dios tomó mi vida en ese día, me sobrepuso sobre mis pensamientos y me trajo de vuelta ese día en la noche a la casa de mi familia, con 300 pesos en el bolsillo, estando en la calle. Tomo una micro, viajé de Coronel hasta Concepción con 300 pesos, el chofer no me dijo nada, me bajo, empiezo a hacer deo en la cárcel, fuera de la cárcel, y de ahí me tomo un furgón, y el furgón me sube y me dice, ¿dónde vas? Y le dije, voy a tomar, no, me dice, yo voy para Penco, pero igual te llevo. Empezamos a conversar y esta persona me pregunta de dónde venía. Yo le invento una historia dentro de mis mentiras y yo lo que le digo, sí, vengo de allá y todo esto, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Y esta persona se queda callada, me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Me dice, Dios te trae de vuelta, Dios te trae de vuelta a tu casa, me dice. Y no entendí yo en ese momento, él me deja en Penco, me da 1000 pesos más para que viaje a Tomé, y cuando llego a la casa de mi familia, me acuesto a dormir, llevaba días sin dormir, estaba destrozado, flaco, hundido. Y en ese momento, me acuerdo, me tiro a dormir a las 7 de la mañana, empiezo a escuchar una voz en mi cabeza, una voz que daba vuelta, y me decía, y hablaba, yo no entendía porque yo quería dormir. Me molestaba esa voz, me molestaba, y en ese momento me siento y empiezo a entender qué sonaba en mi cabeza, qué es lo que era esa voz. Y cuando me siento, escucho una voz de un pastor de la iglesia de Aposento Alto que hablaba de un centro. Dice, acuérdese, le hablaba a la comunidad, acuérdese del centro Reto, que nos abrió las puertas para aquel que se quería internar. Y sonaba una y otra vez, y yo decía, pero ¿qué es lo que es esa voz? Y yo no me acuerdo. Y fue en ese momento cuando se vinieron los recuerdos de aquel día en el cual yo me postré y le pedí a Dios. Y Dios me mostraba a través de ello, no sé si estaba drogado, no sé qué, pero Dios me mostraba en una imagen, a mí clamando, a mí pidiendo. Y Él me hablaba de que ese era el lugar donde tenía que ir. E incluso me mostraba las condiciones. Me decía, mira cómo te dejó el mundo. Mira cómo el enemigo tiene tu vida. Mira lo que era antes, mira lo que eres ahora. Pero ¿sabes qué? También me decía que fuera a ese lugar, que Él me amaba, que me daba oportunidades. Porque también se me venían a la mente personas que me decían que Dios me amaba. Y en ese mismo momento me levanto como una burbuja encerrada que yo tengo que ir para allá. Y voy a esa hora a las 7:30 de la mañana a molestar al pastor a su casa. Y en ese momento el pastor no lo encontré y me venía de vuelta. Yo dije, ya está, entonces no está.
Y aparece otro hermano en el camino, Dios pone a 2 personas, me dice, ¿para dónde vas? Y no, vengo a la casa del pastor por esto y esto. Y me dice, no, me dice, tú tienes que devolverte. Me dice, empezaron a hablar ellos, que Dios me estaba buscando, que Dios me estaba dando una oportunidad. Y me devuelvo a la casa del pastor y el pastor ya estaba ahí. Y me habló de reto, me comunicó con Freddy, me comunicaron con acá. Y sin hacer la más larga, pasó una semana que hice una entrevista acá en esta iglesia, hice una entrevista allá a Argentina y en menos de una semana yo estaba allá, Dios me tenía en un lugar. Y cuando llego a ese lugar yo dije, ¿pero qué estoy haciendo acá? Dice, porque salí de esa burbuja. Nuevamente Dios me mostraba y me decía que acá es donde Él me quería. Que esta es la oportunidad que Él me estaba dando para reintegrarme para el propósito y el plan que Él me tenía y que Él me iba a cuidar y que Él me iba a sustentar. Y en ese lugar yo empecé a ver cosas muy especiales porque vi personas, realmente conocí lo que era una persona cristiana porque muchos de ellos no tenían ni siquiera que decirme nada. Yo tan solo los miraba y ellos me compartían, ellos me predicaban a través de su vida, a través de su ejemplo, de su forma de hablar, de su forma de decir las cosas, de su forma de tratar mi vida. Y yo me di cuenta que yo quería hacer eso. Yo los miraba y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y en ese lugar Dios se manifestó a mi vida tempranamente, en un principio, a través de señales, a través de prédicas, a través de canciones, a través de profecías. Dios me habló mucho en ese lugar. Tú las pude tener, alcanzar una experiencia con Dios. Y en ese lugar yo conocí a Dios y Dios me conocía a mí, pero en ese lugar Dios manifestó su poder a mi vida. Y yo recuerdo mi vida, siempre hay una historia que me habla a mí, que te habla en Lucas de la mujer viuda, dice que iba camino a enterrar a su hijo único. Yo meditaba esa historia y yo decía, una mujer viuda, te hablo de una persona que ha perdido ya bastante desde un comienzo, ha perdido tantas cosas en su vida y dice que encima iba caminando a enterrar a su único hijo. Dice que cuando una persona va al ataúd ya no hay más esperanza, ya no hay más, ya no hay cómo salir de ahí. Dice que ella venía en una caravana rodeada de personas tristes. Yo no sé, pero en esta tarde, en esta noche te quiero animar de que si te encuentras en una condición similar, como esa mujer que ha perdido, iba camino a enterrar lo último que le quedaba, o como ese niño que iba dentro de ese ataúd, de que puedas confiar, de que tan solo le puedas dar la oportunidad a Dios, de que Él trate tu vida, de que Él pelee tu batalla. Dale la oportunidad porque esa historia termina con un final feliz, porque dice que apareció Jesucristo, que Él dice que venía una caravana en contra, con muchas personas que venían alrededor de Él, yo creo que glorificando y cantándole a Dios. Dice que Él le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Dicen que el joven se incorporó. Así que si en esta noche tiene algún problema, yo te entrego mi testimonio como experiencia de que yo me encontraba hundido, yo me encontraba en un ataúd directo a la muerte. Y Dios me sacó de ahí, Dios me reintegró y por hoy yo glorifico su nombre, yo le alabo, identifico el poder de Él porque hay respuesta. Si tú clamas a su tiempo van a haber respuesta. Lo único que te pido es que tengas esperanza y que deje que Dios y sus ángeles peleen la batalla por ti. Porque Él tiene una caravana, Jesucristo, con miles de ángeles esperando a que tú los llames para que puedan pelear tu batalla. Y te animo también a que tengas una experiencia con Dios, a que puedas esforzarte día a día para que tengas una experiencia con Él. Porque como hablaba mi pastor, hablaba del Salmo, de los hijos de Coré, ese Salmo, ellos ministraban en el templo, la alabanza de Jehová en esos tiempos, en el tiempo de David. Y dice, mi alma se mete dentro de mí, porque está viviendo momentos malos y el alma, en la parte de los sentimientos, y se mete dentro de tu corazón a buscar refugio en los tiempos malos, porque como cristianos vamos a tener tiempos malos, vamos a tener tiempos débiles. Pero dice que Él se sujetaba de los recuerdos cuando Él llevaba al pueblo en alabanza. Y esos eran momentos felices con Dios. Y cada uno tenemos momentos felices con Dios y los tiempos de aflicción, y que nos acordemos de aquellos tiempos que Dios nos ha regalado, esa experiencia que podemos tener con Él.
porque va a ser lo único que nos va a sujetar en los tiempos de sequía. Así como yo pude confiar en Él, lo animo a que confíen en Dios. Y eso, muchas gracias por la oportunidad y que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias a Dios por la vida de Esteban, que siempre estamos orando por retos, por los hermanos que han ido, han partido de aquí hacia allá, y también por los que hemos conocido, los hermanos que han venido de retos, como Ramón, por ejemplo.